Buenas noches. Esta conferencia quiere dar solución a un problema bastante común, bastante generalizado, y es que es el tema de las liberaciones emocionales. Hay mucha gente que tiene adicción por una emoción determinada. Es decir, nuestro comportamiento emocional responde a unas características muy generales del ser humano, pero cada uno de nosotros lo siente de una manera distinta. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a intentar entenderlo y qué solución puede haber para arreglarlo. Yo le he titulado No preguntes si te amo, no me preguntes si te quiero. Pregúntate si te quieres. ¿Te quieres tú? No me preguntes a mí. Porque es un reflejo de algo que tú emites. Puede ser un reflejo erróneo. Pero si tú te quieres, sí sabrás si yo te amo o no. O sea, es elemental. Es que la persona, el foco de la emoción eres tú. No es nadie más. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar por el principio. El principio es que recibimos lo que emitimos. O sea, nosotros somos una especie de onda expansiva. Estamos ocupando un espacio, estamos ocupando una materia, estamos manifestándonos en un campo, que es un campo uniforme, donde hay un árbol, donde hay un bosque, donde hay un agua, un mar, un río, donde hay un animal, donde hay un ave, donde hay un pez, de otro ser humano. Esa presencia, ese campo que usamos, lo distorsionamos con nuestras emociones y pensamientos. Desde el punto de vista de lo que yo estoy explicando aquí, es como si viviéramos en un zoo lleno de jaulas humanas que emiten emociones y pensamientos dentro de ese campo universal que es el universo, un campo infinito, y el universo recibe esas emociones, esos pensamientos y nos lo devuelve. Nuestra causa y efecto de todo esto está en el pecado original, que fue un pecado de soberbia. Es decir, existen muchos pecados, pero 7 pecados en realidad, pero el último, el más fuerte, es el de la soberbia. Cada uno de nosotros también caemos en esa tentación, sin darnos cuenta a veces. Es una tentación de orgullo. Cuando buscamos ocupar en el entorno nuestro el poder de mandar, de que se nos haga caso, de obedecernos. En nuestro entorno de vida privada, el poder nuestro se manifiesta como si fuéramos Dios mismo. El pecado de orgullo fue: seréis como dioses, que son las mismas palabras que oyó el hombre en medio del desorden de sus sentidos y potencias. Realmente ese es el origen de todo. Como los principios, busca también ahora, en muchas ocasiones, la autonomía que le convierte en el árbitro del bien y del mal. O me obedeces, estás conmigo o estás en contra de mí. Y se olvida realmente de su mayor bien, que consiste en generar amor y sobre todo aceptación a su creador. En él es donde uno recupera la paz, la armonía y todas las demás bendiciones. Las emociones realmente plantean un montón de preguntas a las que los psicólogos dan 2 respuestas. Una interior, asociada a un estímulo interno, por ejemplo, el hambre, el deseo, el dolor, el pensamiento, enfermedad, recuerdo, en fin. Un estímulo interno es el que nos dispara una emoción determinada. Y otra exterior, que va asociada a una situación determinada, situación en la que estamos inmersos, un contacto, una comunicación con una persona, una dependencia, un temor, un miedo a perderlo, a perder su comunicación, a perder su contacto, una interacción con otras personas, padres, hermanos, familia,
una visión determinada de un entorno, temperatura, sabor, olor. En función de cómo elijas responder, obtienes un resultado u otro. Esta capacidad de cubrir y expandir tu presencia es un don del ser humano, porque ninguno responde de la misma manera. Responde en función de sus experiencias, de sus almacenadas, de sus memorias. Tu elección, cuando eliges algo, una respuesta, tiene consecuencias en cascada, o sea, en secuencias progresivas que afectan a otros aspectos determinados de tu propia vida. O sea, por elegir un hecho, tú crees que ya está elegido y no tiene importancia, pero tiene su importancia en efectos posteriores en tu vida. Las emociones, por lo tanto, son herramientas de adaptación al cambio, que en el entorno que se producen generan tres tipos de reacción. Vamos a ver qué tres tipos de reacción funcionan. Estamos haciendo un poco de profundización en el tema emocional para entender un poco cómo se puede arreglar esto. Los tres procesos que son cognitivo, conductual y psicológico. Estas emociones van asociadas a comportamientos sociales determinados, grupales de la propia raza humana. O sea, la raza humana se comporta todo de forma parecida. Es como si tuviéramos un programa grabado en el campo emocional. Cuando nos falta alguien el respeto, nos enfadamos. Nos insulta e insultamos. O sea, es decir, hay unas respuestas emocionales, conductuales, impulsivas. A medida que el ser humano es consciente de este programa, que va madurando, se va haciendo adulto, va experimentándolo, puede gestionarlo. Y existe una conexión biunívoca entre las emociones, el sistema hormonal y el sistema nervioso autónomo, de tal manera que muchas emociones se expresan en nuestro rostro de forma idéntica. Es decir, da igual que seamos un americano, un español, un francés, un alemán o un papúa africano, da igual. Cuando uno tiene miedo, la expresión de la cara lo denota. De esta manera, las emociones se muestran como un lenguaje universal, capaz de comunicar estados internos que de otra manera no descubriríamos. Es más, algunas situaciones, posiciones conductuales ya conocidas reflejan miedo, inquietud, protección. Aquí lo más importante es saber que la parte del cerebro más implicada en las emociones se llama cerebro emocional o límbico. Está situado debajo de los hemisferios, debajo del neocórtex, e incluye el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y el tálamo. Estos elementos unidos hacen que las funciones asociadas sean reflejadas y memorizadas como recuerdos. Además, están conectadas a funciones determinadas del alma, funciones espirituales elevadas. Esta información esta información depende cómo nosotros nos la recibamos, da respuesta a muchas de nuestras actitudes en la vida y nos diferencia de unos de otros. Por eso es importante reflexionar sobre nuestras emociones de forma sincera y honesta, respondiendo a las preguntas de por qué, dónde, cuándo y cómo se dan. Esto nos dota de una comprensión mejor de nosotros y de los demás, y así también del efecto espejo, del reflejo del universo que nos afecta de una forma determinada, como respuesta a nuestro entorno, a ciertas emociones que generamos. Bien, traduciéndolo a un lenguaje más común, es que dentro del cerebro límbico, que está en el centro, ahí del centro del cerebro, existe el hipotálamo, que es una glándula que tiene una conexión con nuestro estado álmico, estado superior, sobre el campo cuántico infinito, infinitas posibilidades. Ese universo que está creado bajo una matriz de puntos de conciencia divinos
Y cuando generamos ese impulso, el universo nos da un rebote a efectos de respuesta. Ese rebote, según cómo nosotros reaccionemos, pues cambia el entorno. Entonces hay un bucle que va y viene, ¿no? Que va y viene hacia afuera. Entonces, reconocer nuestras emociones es el primer paso para gestionarlas mejor. Si yo te digo, no sufras por el rechazo de tu persona amada, no te estoy dando ninguna solución, sino un comentario de apoyo que no sirve para nada para gestionar tu enojo, tristeza o el sentimiento que tú puedas generar. Tengo que aportarte otro tipo de solución que rompa ese circuito que os he enseñado, ese bucle. ¿Cómo se hace? Porque si rompo ese bucle, el retorno no te va a afectar. Va a ir a tierra, te pasa, pero no te almacena dentro de ti, en tu campo, en tu sistema nervioso, en tu campo hormonal. Existen diferentes técnicas comprobadas que funcionan en esta técnica de liberación de emociones, de efectos emocionales. Unas son energéticas y otras son mentales. Dentro de ellas se encuentran como una de las principales por su sencillez y efectividad el tapping, FT conocido, y técnicas similares. Dentro del proyecto TM12 que estoy haciendo este año, dentro del Congreso Apaliver 24, voy a desarrollar un curso online gratuito sobre el tapping, que une diferentes aspectos conocidos con un objetivo común: liberar procesos emocionales traumáticos. Realmente el tapping son decretar un decreto equilibrador de esas emociones que nosotros sentimos y golpear en ciertos puntos asociados a meridianos que liberan la tensión negativa que a nosotros nos genera. Así que, si vemos los puntos son estos que están aquí, el que quiera hacer este curso ya sabe que simplemente me puede mandar un correo o un WhatsApp y decirme que lo quiere hacer y yo lo apunto al grupo que cree. Bien, pues espero que hayáis entendido un poco más el tema emocional que va asociado a muchos aspectos de nuestra vida. Nosotros nos enfadamos, nos alegramos, nos entristecemos, vivimos de acuerdo con nuestras emociones. Mucha gente no las controla y crea verdaderos desastres familiares, pero otras, cuando se llega a una edad determinada, uno debe saber gestionarlas. Bien, pues nada.